Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver qué es una base de un espacio vectorial. Así que para empezar vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos en el capítulo pasado, que eran los sistemas generadores de un espacio vectorial. Más que nada porque, bueno, ya lo comenté en este capítulo, que las bases son un caso especial de sistema generador. En concreto, la condición que va a hacer que un sistema generador sea base va a ser que el conjunto generador esté formado por elementos de un espacio vectorial que sean linealmente independientes. Por lo tanto, la condición de ser base es más restrictiva que la condición de ser sistema generador. Y ya, pues bueno, aprovecho para decir que os recomiendo que veáis el capítulo pasado, el de sistemas generadores, porque si no en este vais a estar un poco perdidos. Además que la teoría que voy a dar en este capítulo va a ser muy escueta, va a ser muy poca, y me voy a centrar en resolver luego unas cuantas situaciones típicas, o sea, unos cuantos ejercicios, para que además veáis lo bonito de todo esto de las bases de un espacio vectorial. Y bueno, no os voy a hacer spoiler, me voy a reservar una sorpresa que vamos a ver en concreto en uno de los ejercicios que hagamos, que va a estar muy relacionado con la física y vais a ver una situación concreta en la que vais a poder apreciar la potencia de todo este aparato matemático de los sistemas generadores y las bases. Entonces, repasamos lo que vimos en el capítulo pasado, pues el concepto de envolvente lineal, ya no me voy a detener en explicarlo por lo dicho. Es necesario, a mi juicio, que veáis este capítulo, el de sistemas generadores, para hacerlo un poquito más ligero. Luego vimos que los sistemas generadores de un espacio vectorial V pues es igualar el espacio vectorial a la envolvente lineal. Esto nos llevaba a una ecuación que desembocaba en un sistema matricial en el que teníamos que resolverlo o encontrar solución para los alfa sub i, que iban a ser las incógnitas. Entonces, según cómo sea ese sistema, pues tendremos un tipo de solución u otra. Ya comenté que podíamos hacer un análisis por el rango para poder mostrar un esquema de todas las situaciones posibles, pero que no recomiendo que os aprendáis de memoria este esquema y que lo mejor es que resolváis el sistema que se os plantee en el momento, porque resolver un sistema por el método de Gauss, eso lo sabe hacer todo el mundo y al final vamos a desembocar en uno de estos casos que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Así que al menos para los iniciados, pues es recomendable seguir el hilo del sistema de ecuaciones lineales y resolver el sistema matricial antes que entrar ya en todo esto del rango. Aún así, lo voy a comentar rápidamente porque una de estas soluciones va a ser la que nos va a llevar al concepto de base. Aquí que no se me olvide comentar que la dimensión del espacio vectorial V es m. Por eso veis que un vector genérico de este espacio pues tiene m coordenadas, ¿de acuerdo? Hablé ya de las situaciones en el capítulo pasado en el que o por defecto o por exceso de coordenadas un sistema no podía ser generador. Y luego el número de vectores que eran generadores pues eran n vectores. Por eso aquí, donde pongo lo del teorema del rango, pues m, que van a ser las coordenadas de los vectores v, que por ser candidatos a generar el espacio vectorial v mayúscula, pues tienen que estar contenidos en él, por lo tanto tendrán m coordenadas, y luego n es el número de vectores que tenemos en el conjunto candidato a ser sistema generador, como aquí, que veis que el conjunto A pues va hasta n vectores, y luego aparte este n coincide con el número de incógnitas del sistema, que son las alfa sub i. O sea, alfa sub i irá pues de alfa sub 1, alfa sub 2 hasta alfa sub n. Así que podíamos hacer un análisis por el rango, aprovechándonos de este teorema, que es que el rango de una matriz siempre es menor o igual que el mínimo de filas o de columnas que tenga esta matriz A, y entonces pues teníamos una primera situación en la que el número de filas de la matriz de coeficientes es más pequeño que el número de columnas, o un caso así
pues por poner un ejemplo concreto, pues en este tenemos tres filas por cuatro columnas. Entonces, ¿qué ocurría cuando teníamos un sistema de este tipo a resolver? Pues cada columna de esta matriz de coeficientes lo que son las coordenadas de los vectores v sub i. O sea, esta primera sería el vector v sub 1, está aquí la primera coordenada de v sub 1, está la segunda, así hasta m coordenadas. Y pues bueno, esta segunda columna sería el vector v sub 2, así hasta el vector v sub n. Entonces, la primera situación es que como el rango solo puede ser menor o igual, pues es que el rango sea igual al más pequeño, al número más pequeño de las filas o de las columnas. Como aquí hemos impuesto esta situación en la que ya las filas son más pequeñas que las columnas, pues como mucho el rango será igual al número de filas. Entonces, esta situación corresponde a que aquí, pues como mucho, el rango va a ser 3, que es el número más pequeño de las filas o de las columnas, y en el caso de que el rango de esta matriz fuera 3, pues aquí lo que tendríamos es un sistema compatible indeterminado, porque tenemos más incógnitas, o mejor dicho, el número de incógnitas es mayor al rango. El rango sería 3 como máximo, sin embargo el número de incógnitas es 4 y eso nos da un sistema compatible indeterminado. Entonces, en ese caso estaríamos hablando de un sistema generador con infinitas soluciones. En concreto, en el capítulo pasado, el último ejemplo que puse, pues era un ejercicio de este tipo, donde íbamos a obtener como resultado que el sistema era generador, pero que dependía de un parámetro. ¿Por qué? Porque en este caso, que además es exactamente igual que el ejemplo este que os digo, cada columna es un vector del conjunto que quiere ser o que es candidato a ser generador, pues si por ejemplo estos tres, lo digo porque cada uno, los vectores, o sea, este sistema generador sería candidato a generar R3. ¿Por qué? Pues porque las coordenadas de los vectores tienen tres números. Entonces, ya vimos que si tenía menos coordenadas o más coordenadas, no era sistema generador, que era este último caso, como he comentado hace un momento. Por lo tanto, generarán R3 si es verdad que es esto un sistema generador. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que como mucho en R3 podemos tener un conjunto de tres vectores linealmente independientes, que es el máximo rango que puede tener esta matriz, que es 3, y eso significa que, pues por ejemplo, en el caso que estos tres sean linealmente independientes, este vector, el v4, por ejemplo, pues sería linealmente dependiente de los demás. Entonces eso es lo que hizo que tuviéramos que introducir un parámetro para dar solución a este sistema. En el caso en el que añadiéramos una columna más, pues entonces tendríamos, si siguen siendo linealmente independientes estas tres columnas, estos tres vectores, pues entonces tendríamos, si añadiera aquí otra columna, pues tendríamos dos vectores linealmente dependientes de los demás. Entonces, a la hora de resolver el sistema, pues habría que introducir dos parámetros en vez de uno. Y luego está esta segunda situación en la que el rango de A es menor a M. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si el rango de esta matriz es menor que 3, significa que cuando yo haga operaciones gaussianas elementales entre filas, aquí repito, aunque son las columnas las que representan los vectores, se pueden hacer operaciones entre filas perfectamente, ¿vale? Entonces, si el rango es menor que 3, pues lo que implicaría es que haciendo operaciones por Gauss, en cierto momento, una fila entera se nos haría cero. Entonces, como aquí a la derecha tendríamos en todo momento la matriz, perdón, la columna de términos independientes, que serían los alfa, perdón, los x sub i de aquí, estaríamos en la situación en la que la función de las x sub i que se nos haya quedado aquí, tendríamos que igualarla a cero para evitar la incompatibilidad. Porque si aquí tenemos todo cero y aquí un número distinto de cero, el sistema es incompatible. Entonces nosotros igualábamos esto a cero, evitando la incompatibilidad, pero ya entonces vimos que no podíamos generar el espacio vectorial
candidato, o sea, V, sino que como mucho podíamos generar un subespacio vectorial de V. Entonces, bueno, aunque en el fondo este caso no es que sea incompatible, para no poner todo este rollo que os estoy contando de este caso concreto aquí escrito, pues bueno, ponemos incompatible, aunque en realidad nosotros lo que hacemos es evitar la incompatibilidad haciendo cero este término. Vale, pues vamos a ver ahora el caso, en vez de este segundo, vamos a ver el tercero, que va a ser la situación en la que el número de filas es mayor que el número de columnas, o sea, el caso inverso u opuesto al primero que acabamos de ver. Entonces, pues vamos a poner aquí una matriz como ejemplo, pues esta veis que es una 4 por 3. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que como el número de columnas es igual al número de incógnitas, a los alfa sub i, pues aquí una de las filas no queda otra que sea linealmente dependiente de las demás. Lo que ocurre aquí es que aplicando el teorema este del rango, pues claro, el rango como mucho pues será 3, que es el número más pequeño de entre las filas o las columnas. Entonces, esto lo que significa es que aquí, eventualmente haciendo operaciones gaussianas, se nos hará cero alguna de las filas, pues, por ejemplo, voy a poner esta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que estamos en la misma situación de antes. Como aquí nosotros a la derecha tendremos, cuando hagamos este sistema, cuando lo resolvamos por Gauss, tendremos aquí las cuatro coordenadas de los x sub i, porque recordad que 3, que es el número de incógnitas, son el número de vectores del conjunto A y las incógnitas que son las alfa sub i, ¿vale? Pero las x sub i en este caso serían 4. Entonces aquí estamos en las mismas de antes. Se nos haría una fila todo cero y la función que queda aquí de los x sub i, pues para evitar la incompatibilidad tendríamos que igualarla a cero. Y ya no estaríamos generando v, sino otra vez un subespacio de v. Entonces lo que ocurre en este último caso es que ya sea el rango de A igual a n, que sería 3, pues, por ejemplo, haciendo este determinante de aquí, nos da distinto de 0 y ya es 3, sigue sobrando esta fila de aquí. O sea, sigue habiendo una fila que se puede generar a partir de combinaciones lineales de las demás. Entonces este sería el primer caso. Y luego, si el rango en vez de 3, pues, por ejemplo, es más pequeño y es 2, hacemos nos salen 0 todos los de rango 3, los menores de orden 3, perdón, y hacemos un menor de orden 2 y nos da distinto de 0, pues en vez de haber una fila linealmente dependiente de las demás, pues hay dos. Esta también sería. Entonces, estaríamos en el mismo caso en el que seguiríamos sin generar V como mucho subespacio de V. Así que aquí, en ambos casos, tenemos un sistema entre comillas incompatible, que lo hacemos nosotros compatible, pero no sería generador. Y ahora ya vamos con el caso que me he dejado para el último, que es el caso en el que la matriz de coeficientes A, que son las coordenadas de los vectores V, el número de filas es igual al número de columnas, pues, por ejemplo, un caso de este tipo, aquí vemos que esto es una matriz 3 por 3, e igual que en el resto de casos, pues se nos pueden plantear dos situaciones. Una, el rango es igual al número de columnas y al número, o sea, perdón, al número de filas y al número de columnas, porque son el mismo. Entonces, el mínimo de los dos es también el máximo, porque son iguales ambos, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos este primer caso y pues ya sabemos que cuando el rango de la matriz es 3 y es igual al número de incógnitas, pues entonces tenemos un sistema compatible determinado. Entonces en ese caso sería generador. Y si tenemos que el rango de A es menor que 3, en este caso, pues eso significaría pues lo mismo de antes. Podríamos en algún momento hacer cero una de las filas de esta matriz y pues volviendo a poner la matriz de los coeficientes, o sea, perdón, de los términos independientes aquí al lado, pues entonces este término habría que igualarlo a cero para evitar la incompatibilidad y otra vez estaríamos en que no generaríamos v sino un subespacio, o sea, este segundo caso. Entonces, aquí
Lo que se nos plantea es el caso de analizar en más detalle este caso de aquí. El caso en el que tenemos una solución compatible determinada. Porque esto qué quiere decir, ¿qué nos está diciendo? Esto nos dice que aquí tenemos tres vectores que como tienen tres coordenadas, pues son candidatos a generar el espacio vectorial R3, pues este V1 así hasta 3. Y entonces, como los sistemas compatibles determinados tienen solución única, pues esto lo que significará es que los alfa sub i, o voy a ponerlo más concreto, pues por ejemplo, alfa sub 1, alfa sub 2 y alfa sub 3, pues entonces se van a definir como funciones de las x sub i, ¿vale? No pongo todas para no escribir tanto, cada una la suya, pero que no habrá que introducir aquí ningún parámetro ni nada que nos dé infinitas soluciones. O sea, esto tiene para una vez para cada x sub i, cuando nosotros digamos, pues si tenemos x1, x2, así hasta xm, bueno, en este caso hasta x3, y nosotros digamos, pues queremos generar el vector 1, menos 2, 1, por ejemplo. Pues sustituimos en la función, en estas funciones que nos vayan dando aquí, estos valores para las x sub lo que sea, y entonces ya concretaremos los alfa sub i como constantes, y esas constantes serán únicas para cada uno de estos vectores. Entonces podemos sacar la conclusión de que con estos tres vectores podemos definir cada vector de R3 de forma única, porque para cada uno las alfa sub i es una constante concreta para cada vector que queramos generar. Entonces se nos plantea la pregunta de decir, bueno, pues aquí porque hemos cogido este v sub 1, este v sub 2 y este v sub 3 en concreto, pero dentro de un espacio vectorial como puede ser R3, no solo hay tres vectores que sean linealmente independientes, como sería en este caso. Yo podría cambiar, por ejemplo, el V3 y poner otro distinto y que siguiera siendo linealmente independiente el sistema y me siguiera generando cada vector de R3 de forma única con unos alfa sub i únicos. Entonces, esta idea de definir cada vector de un espacio vectorial de forma única utilizando un sistema generador nos da el concepto de base. Entonces, claro, o sea, que un sistema generador describa un vector dentro de un espacio vectorial de forma única solo puede darse en este caso de aquí, en el caso en el que tengamos que las filas de la matriz de coeficientes son iguales a las columnas y que el rango es igual también a ese mismo número. O en resumidas cuentas, que los vectores que son sistema generador sean linealmente independientes. Y es de aquí de donde surge el concepto o la idea de base de un espacio vectorial. En concreto, pues yo os acabo de dejar caer que no tiene por qué haber solo una, porque puede haber, y de hecho, por ejemplo, en los espacios vectoriales de Rn es así, pues hay conjuntos infinitos de n vectores que sean linealmente independientes. Entonces, hay espacios vectoriales que tienen infinitas bases. Hay otros que no será el caso y que tendrán un número finito de bases. Pero la idea es esta, describir vectores de forma única. Entonces, una vez visto esto, que es la idea de base de donde sale, veis que del análisis de los sistemas generadores, pues uno en concreto, que es este, pues es el que nos ha llevado naturalmente a esta idea, a este concepto. Así que vamos a borrar todo esto, definimos matemáticamente de forma precisa lo que es la base de un espacio vectorial y vamos a ir viendo ya unos ciertos casos, un par de demostraciones y luego ya pasamos a ver unos ejemplos concretos.
Bueno, pues entonces tendremos que la base, o sea, o un conjunto será base de un espacio vectorial cuando se dé que la envolvente lineal de ese conjunto genera el espacio vectorial y que aparte los vectores que usamos para generar esta envolvente lineal pues son linealmente independientes. O sea, podemos poner pues, que la envolvente lineal es igual al vector cero, que es equivalente a decir eso, que los vectores v sub i pues son linealmente independientes, porque si la envolvente lineal es el conjunto de todos estos, o sea, de todos los posibles vectores que se generan mediante combinaciones lineales de los v sub i, pues si nosotros igualamos a cero esta combinación lineal de los vectores v sub i, pues lo que estamos diciendo es que en el caso en el que los alfa sub i, todos los coeficientes de estas combinaciones lineales sean cero, pues estamos diciendo que los v sub i son linealmente independientes. Así que pues, podemos traducirlo a estas dos premisas que deben darse necesariamente para que estemos hablando de la base, o sea, de una base del espacio vectorial V. Así que en este caso, cuando se den estas dos situaciones, pues lo que diremos es que el conjunto A lo definiremos como una base del espacio vectorial V. Podríamos ponerlo así con una B caligráfica o así, pues, mismamente. Donde el conjunto A, repito, son los V sub I. Bueno, pues vamos a ver entonces la primera demostración que va a ser muy facilita, de hecho, de forma implícita ya la he hecho en el cálculo, en los cálculos que he hecho antes, y es que para que un conjunto de vectores sea base, tanto el número de coordenadas de estos vectores como la dimensión del espacio vectorial como el número de vectores v sub i que haya debe ser el mismo, ¿de acuerdo? Esto pues es lo mismo que decir pues el caso anterior de antes que el rango, o sea, una vez m y n eran iguales, pues el rango es el máximo posible y entonces garantizamos que ese conjunto es generador y además linealmente independiente. Pero bueno, de todas formas vamos a repetirlo. Imaginaos que pues tenemos un espacio vectorial de dimensión m y que el conjunto candidato a ser base del espacio vectorial V pues tiene n vectores, o sea, son v sub 1, v sub 2 y así hasta v sub n, donde m es distinto de n. Entonces vamos a partir de la ecuación. Entonces esto lo que implica es que aquí tenemos pues un vector genérico de v que tendrá m coordenadas. Esto lo expliqué en el capítulo anterior, que es que como los v sub i son candidatos a generar v, pues si v tiene dimensión m, las coordenadas de los v sub i tienen que ser m, porque los v sub i están contenidos dentro del espacio v si son generadores del espacio, porque generan el espacio vectorial desde dentro. Entonces, al estar contenidos dentro de V, pues tienen que tener las coordenadas iguales a la dimensión de V. Y aquí pues tenemos la envolvente lineal, alfa 1 por V1 más alfa 2 por V2 y así hasta alfa n por Vn. Vale, entonces podemos, voy a venirme por aquí abajo, podemos poner los v sub i como matrices columna, porque es así como se ponen los vectores en álgebra. Y también haríamos lo mismo con este vector con coordenadas x sub i, este vector genérico del espacio vectorial v. Y pues nada, operando el lado derecho del igual, pues llegaríamos a esto. Entonces aquí
sacando factor común a las alfa sub i, pues podemos montar este sistema de matrices. Vale, entonces, ¿de qué nos damos cuenta aquí? Pues que si nosotros habíamos partido de que m era distinto de n, pues aquí la matriz de coeficientes del sistema es m por n. Entonces ya hemos visto en las situaciones que os he puesto analizando el rango de esta matriz que solo obteníamos un sistema compatible determinado con solución única, que era equivalente a decir que los vectores que son las columnas de esta matriz son linealmente independientes, en el caso en el que m sea igual a n. O sea, mientras m no sea igual a n, o sea, el número de filas no sea igual al número de columnas, aquí nunca tendremos un sistema compatible determinado. Y eso nos impedirá alcanzar la condición de base para los vectores que forman este conjunto. Entonces, de aquí sacamos un lema muy importante, que es que el cardinal del conjunto que es base de un espacio vectorial tiene que ser exactamente igual que la dimensión del espacio vectorial. Porque si no, es imposible que el conjunto de vectores v sub i sea linealmente independiente y que nos dé la solución compatible determinada, que es la que nos da una solución única para los alfa sub i, ¿de acuerdo? Vale, pues apuntamos por aquí este lema que acabamos de demostrar. Entonces, la siguiente demostración que vamos a hacer va a ser la de que cada vector se expresa de manera única en una base dada. O sea, pues lo que en principio nos dice la intuición, porque nosotros estamos sacando toda esta matemática de la solución compatible determinada de un sistema generador. Entonces, algo mal estaríamos haciendo si no pudiéramos demostrar que en efecto cada vector se expresa de forma única porque para cada conjunto v sub i linealmente independiente, los alfa sub i de su envolvente lineal son únicos también. Así que aquí vamos a partir de una situación en la que tenemos un vector v expresado en dos bases distintas. Pues tenemos un alfa sub 1 por u1, alfa sub 2 por u2. Y pues, por ejemplo, vamos a poner que esta base pues va hasta dimensión n. Vale. Y aquí, pues los coeficientes que voy a introducir les voy a poner una prima, van a ser distintos que los coeficientes de aquí en principio. Y a los vectores base también. O sea, voy a poner pues un u sub 1' más un alfa sub 2' por u sub 2'. Y esta forma de expresar el vector en esta base, pues en vez de tener n, pues vamos a decir que tiene m, por generalizar. Pues tendrá un coeficiente alfa sub m' por um'. Vale, entonces vamos a hacer una cosa. Como nosotros lo que vamos a presuponer aquí es que cada u sub i del lado izquierdo del igual y que cada u sub i' al lado derecho son bases, o sea que son vectores linealmente independientes, vamos a partir de ese supuesto, pues ambos formarán dos conjuntos y vamos a hacer la intersección de esos dos conjuntos, porque como uno va hasta n y otro va hasta m, pues su intersección tendrá que dar un número de elementos, el que sea, pero un número no podrá dar el conjunto vacío, y esos elementos serán también linealmente independientes. O sea, tendremos que la intersección del conjunto u sub 1 así hasta u sub n, intersección con el otro conjunto, pues esto nos va a dar un conjunto de elementos que va a ir hasta R. Entonces,
¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que precisamente este R se presupone que es menor que n y que m. Por lo tanto, vamos a poder describir el vector v con los elementos de la intersección y completarlos en cada lado del igual, pues en uno hasta n y en el otro hasta m. Esto se puede hacer porque hay un teorema que lo garantiza, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero que no sé si era el de completitud de una base o algo así, que significa que siempre podemos formar una base cuando tenemos un conjunto de vectores linealmente independientes, pues lo podemos completar hasta que recubramos la dimensión necesaria para describir ese espacio vectorial con esos elementos siendo base, ¿vale? Pero no me hagáis mucho caso porque no me acuerdo ahora cómo se llama ese teorema. Pero bueno, eso lo que quiere decir es que nosotros ahora este vector v vamos a poder describirlo como el alfa 1 por w1 más alfa 2 por w2, así hasta el elemento número r, o sea, un alfa r, wr, y en este primer lado del igual, pues tendremos luego el alfa sub r más 1 por el perdón, ya por el u r más 1, y así hasta el elemento enésimo, el alfa n u n. Y luego, el lado derecho del igual, pues tendremos alfa 1' w1 más alfa 2' w2, así hasta el wr, o sea, alfa r', wr, ahora el alfa r más 1', u r más 1', y hasta el último elemento que era el enésimo, o sea, alfa m', u m'. Entonces, lo que vamos a hacer en la siguiente línea es quitar la igualdad con el vector v, centrarnos en que son iguales estas descripciones, y ahora el lado derecho del igual lo vamos a llevar al lado izquierdo. Por lo tanto, esto va a quedar igualado al vector 0, y entonces todos estos signos más de esta descripción del vector v pues van a tener un signo negativo. O sea, esto va a ser negativo, esto de aquí también, aquí y aquí. Entonces, lo que podemos ver ahora es que al W1 pues lo acompañan dos coordenadas, así hasta el WR, por lo tanto vamos a sacar factor común a esas coordenadas y nos va a quedar alfa 1 menos alfa 1' por el vector W1 más alfa 2 menos alfa 2' por el W2, así hasta el número R. Vamos a tener alfa R menos alfa R', WR, y luego pues vamos a tener pues todos los que nos sobraban por aquí, pues en concreto estos de aquí, del lado de los que estaban en el lado izquierdo del igual, en un inicio, o sea, los de una descripción, y luego vamos a tener, bueno, con signo negativo, entonces, a partir de aquí, del R en la otra descripción, que era la del lado derecho. Vale. Entonces, lo que ocurre aquí es que como nosotros habíamos impuesto que tanto los u sub i al lado izquierdo del igual de esta descripción del vector v, como los u sub i' del lado derecho del igual, que eran base, pues no queda otra que si aquí tenemos una combinación lineal de coeficientes por elementos de un espacio vectorial que son base, y esto está igualado a cero, pues si son bases son elementos linealmente independientes. Por lo tanto, este, este primer
este primer término de aquí es igual a 0, este otro también, y todos los coeficientes en esta combinación lineal tienen que ser 0. Este de aquí también y este de aquí. Porque si no, no habría aquí independencia lineal y entonces no podrían ser elementos base. Entonces ya esto nos está dando pues dos situaciones. Una en la que los alfa sub i son iguales a los alfa sub i prima, porque si no fueran iguales, estos paréntesis de aquí no podrían hacerse cero. Esto siempre y cuando la i vaya desde 1 hasta r. O sea, hasta el número que es la intersección de estos dos conjuntos. O sea, de 1, 2 hasta r. Y luego lo que nos está diciendo también es que los alfa sub i son iguales a los alfa sub i prima e iguales a 0 para cuando i va desde r más 1 hasta n o de r más 1 hasta m. O sea, tenemos aquí dos casos desde r más 1 hasta n y el otro cuando iba desde r más 1 hasta m. Entonces, esto lo que nos está diciendo es que en la descripción del vector v, esta parte, a ver, ¿hasta dónde? No, hasta aquí, esta parte de aquí y esta parte de aquí son la misma porque los alfa sub i y los alfa sub i prima hasta r son iguales. Por lo tanto, en realidad, hasta el número r, que es la intersección de estos dos conjuntos, el vector está descrito de la misma manera. Por lo tanto, aunque pareciera aquí al principio que eran dos descripciones distintas, son la misma. Y luego tenemos lo que nos está diciendo este segundo caso, que es que a partir de r más 1 hasta n y de r más 1 hasta m, los coeficientes son cero. Entonces, pues más claro el agua. Lo que nos está diciendo es que esos elementos que eran base en realidad no estaban aportando nada a la descripción del vector. ¿Y eso cómo puede entenderse? Pues bueno, o sea, si hemos dicho que hasta aquí y hasta aquí el vector estaba descrito de, de igual manera, pues no queda otra que estos elementos de aquí, cuyos coeficientes son cero, pues son vectores en más dimensiones. O sea, estos vectores, como son base, porque así lo hemos impuesto al principio, pues esto significa que estos vectores pertenecen a a Rn, porque esta descripción va hasta Rn, y estos vectores de aquí pertenecen a Rm. Y en realidad, el vector que tiene ambas descripciones idénticas, pues está descrito en RR. Y este igual que es el mismo. Esto podría entenderse, pues por ejemplo, imaginad, si nosotros tenemos un vector, imaginaos que la R es 3, ¿de acuerdo? Tenemos un vector descrito en R3 que es el 1, 1, 1. Entonces, en ambas descripciones de color rosa, este vector es idéntica. Pero, o bueno, mejor, como lo estamos haciendo en color rosa, pues vamos a ponerlo así, 1, 1, 1. Y en la primera, pues lo que nos estaría diciendo es que a lo mejor n es de dimensión 5, entonces, claro, los coeficientes de hasta dimensión 5, pues son 0, porque en realidad nosotros estamos describiendo un vector
en R3, ¿vale? Y a lo mejor hasta M, pues tenemos que en vez de ser dimensión 5, pues es dimensión 7, por ejemplo, ¿vale? Entonces, exactamente igual que aquí arriba, pues los coeficientes que acompañaban eran cero. Pero claro, son cero los coeficientes, o sea, los alfas, ¿vale? Y aquí también los u's y los u subprima aquí son, como habíamos dicho al principio, son base. Entonces, claro, si aquí nos vamos a R5, pues claro que habrá un elemento base para la dimensión cuarta y quinta. Igual que si nos vamos aquí a R7, pues habrá unos elementos base a partir de la dimensión 3 hasta cubrir la dimensión 7. Lo que pasa que nosotros en el fondo estábamos describiendo un vector en R3 y entonces no nos hacían falta los coeficientes ni los vectores base a partir de la dimensión 3. Entonces ahora pues voy a borrar todo y vamos a empezar ya, pues lo que os decía al principio del vídeo, a ver ejemplos concretos de bases de espacios vectoriales que yo creo que cuando lleguemos a uno de ellos pues os va a sorprender. Bueno, pues vamos a comenzar con los ejercicios y para empezar pues tenemos un par de casos de base del espacio vectorial de los números complejos. Digo un par de casos porque este espacio vectorial se puede interpretar de dos formas. Una, cuando el cuerpo de la operación externa del espacio vectorial son los propios números complejos también, y cuando ese cuerpo son los números reales. Entonces, vamos a comenzar por cuando C es un C espacio vectorial, que repito, no significa más que esta C de aquí es el cuerpo de la operación externa, y en este caso, pues la base más clara que tenemos para identificar es el número 1. Esto es así porque yo puedo generar cualquier número complejo, siendo un número complejo genérico, pues z, vamos a llamarle. Entonces yo puedo decir que puedo generarlo multiplicando alfa por 1, siendo alfa un elemento del cuerpo, que son los números complejos, y siendo 1 un elemento del espacio vectorial C de los números complejos. Entonces esto me permite poner alfa como x más y por y, que multiplicado por 1, pues queda x más y por y, que es un número complejo genérico. Entonces aquí, bueno, habríamos demostrado que 1 es generador, que daría a demostrar que es base. Pero bueno, eso es tan sencillo como que la envolvente lineal es alfa por 1, entonces lo igualo a 0 para tener la ecuación de la dependencia o independencia lineal. Lo que pasa que aquí pues solo tenemos un único elemento y es absurdo ponerlo en forma de sumatorio. Pero claro, esto solo puede ser cierto si alfa es igual a 0. Entonces ya habríamos concluido la demostración de que 1 es base, porque es un elemento linealmente independiente y además generador de todo el espacio vectorial de los números complejos. Entonces ahora pues vamos a irnos al segundo caso en el que C es un R espacio vectorial. Pues igual, aquí lo que estamos diciendo es que el cuerpo de la operación externa del espacio vectorial son los números reales. Entonces en este caso se da algo muy curioso, que es que la dimensión de C como un R espacio vectorial no es 1 sino es 2. Eso lo que significa es que vamos a necesitar en el conjunto que sea base por lo menos dos elementos, por el teorema que hemos visto antes de que el cardinal de los elementos de la base pues tiene que ser igual que la dimensión de este espacio vectorial. Entonces, la base canónica, por decirlo de alguna manera, del espacio vectorial de los números complejos, visto de esta forma, pues es 1 y la unidad imaginaria.
porque yo aquí siempre puedo generar cualquier número complejo z como x por 1 más y por i. Y bueno, ¿por qué es necesario recurrir a dos números? Pues muy sencillo, porque como los elementos del cuerpo K ahora son números reales, pues no puede pasar como aquí, que el coeficiente que multiplicaba al elemento de la base era complejo. Y el 1 también es complejo porque los reales están contenidos dentro de los complejos. Aquí, tanto x como y tienen que ser números reales los dos. O dicho de otra forma, no podemos generar mediante un único elemento base el espacio vectorial de los números complejos porque el coeficiente tiene que pertenecer a los reales. Entonces, solo podríamos generar la primera parte de un número complejo, la que es parte real, pero nunca podríamos generar la que es parte imaginaria. Entonces, bueno, esto también es común muchas veces ponerlo en forma de matriz, como una matriz fila x, y una matriz columna 1 y unidad imaginaria, y ya, pues de esta forma nos genera x más i, que es un número complejo genérico. Entonces aquí lo que tendríamos es que hacer exactamente lo mismo de antes, demostrar que es una base, pues coger la envolvente lineal, que es x por 1 más i por i, y igualarlo a cero. Entonces, claro, esto solo es posible si tanto x como y son cero. Así que x igual a y igual a cero. Y ya hemos demostrado que el conjunto 1i es linealmente independiente y por lo tanto pues es base del espacio vectorial de los números complejos visto como un R espacio vectorial. Bueno, pues vamos ahora con otro ejercicio. Vamos a ver si son un complejo y su conjugado una base del espacio vectorial de los números complejos visto como un R espacio vectorial. Entonces, esto lo que quiere decir es, bueno, primero habrá que demostrar que un número complejo y su conjugado son generadores y luego que son linealmente independientes. Entonces, vamos a poner que un número complejo de forma general, x más y por y, pues es igual a la envolvente lineal de un número complejo y su conjugado, pues alfa por z más beta por z estrella. Entonces, aquí vamos a sustituir la primera parte de la ecuación, queda igual. Vamos a detallar un poco más la segunda, pues tendremos alfa por, si llamamos a z a más b por i, entonces su conjugado pues será a menos b por i. Vale, pues como aparecen a y b en ambas partes, con los dos coeficientes de la envolvente lineal, pues vamos a reagruparlo de esta forma de aquí. La parte izquierda de esta ecuación queda exactamente igual, otra vez, y entonces aquí tenemos pues que con a va alfa más a con beta, o sea, tendremos alfa más beta acompañando a A, y luego con b por i pues tendremos alfa más beta por menos bi, o sea, menos beta. Aquí tendremos alfa menos beta por bi. Entonces ahora solo tenemos que igualar los términos de ambas partes de la ecuación. O sea, tendremos que decir que x es alfa más beta por a y que y es alfa menos beta por b, porque es lo que va multiplicando a la y. Entonces montamos un sistema de ecuaciones, x igual a alfa más beta por a,
E I es igual a alfa menos beta por B. Pues ahora vamos a hacer un par de operaciones. La primera, en la fila 1, vamos a decir que la nueva fila 1 va a ser B por la antigua fila 1, o sea, por esta fila 1 que teníamos ya aquí. Y luego, la segunda operación que vamos a hacer es que la nueva fila 2 va a ser igual a por la antigua fila 2. De forma que tendremos B por X es igual a B alfa más a B beta, ¿vale? Ya he multiplicado a este paréntesis. Y aquí en la segunda ecuación, pues vamos a tener A por I. Y entonces esto pues va a ser igual a por B por alfa menos a B beta. Así que vamos a restar y a sumar estas dos ecuaciones. Pues primero vamos a sumarlas y luego voy a hacer un copia-pega y las restamos. Entonces, en esta primera ecuación o sistema de ecuaciones, al sumar, se nos va a ir este término de aquí. Por lo tanto, nos va a quedar bx más a por i igual a 2ab por alfa. Como nosotros, para poder demostrar que esto es un sistema generador, lo que tenemos es que encontrar solución para los coeficientes de la envolvente lineal, tanto para alfa como para beta, en función de los que aparezcan aquí, pues aquí lo que tendremos es que despejar alfa. Y bueno, recordad, A y B son números, ¿de acuerdo? O sea, por eso, o sea, no lo veáis aquí como incógnitas, porque aquí, para hacerlo de forma general, pues, o más que incógnitas, serían parámetros, ¿vale? Entended estos A y B como las coordenadas de los vectores base, por ejemplo. Entonces, nada, despejando aquí alfa, pues lo que vamos a tener es bx más a por i entre 2ab. Y aquí en este segundo sistema de ecuaciones, pues cuando restemos se nos va a cancelar este término y vamos a tener b x menos a por i igual a, y ab beta menos lo mismo, pues es dos veces a b beta. Aquí igual, pues despejamos beta y tenemos una ecuación muy parecida de x menos a por i entre 2ab. Así que acabamos de demostrar que un complejo y su conjugado son conjunto generador o un sistema generador. Así que ahora lo que tenemos es que demostrar que es un sistema o un conjunto linealmente independiente. Así que cogeremos la ecuación de la envolvente lineal y la igualaremos a cero. Así que tirando de aquí del hilo, pues llegamos a la misma ecuación que habíamos llegado aquí. Voy a hacer ya un copia-pega para no entretenerme tanto. O sea, agrupando con A, alfa y beta y con B lo mismo. Y esto igualado a cero. Entonces, esto solo es posible si este término de aquí es igual a cero y este término de aquí es igual a cero. ¿Por qué? Porque A es distinto de cero y B también es distinto de cero. Entonces, aquí podemos abrir unas llaves y decir que alfa más beta tiene que ser cero y que alfa menos beta pues tiene que ser cero. Entonces, la segunda ecuación, pues ya nos está diciendo que alfa y beta son en realidad el mismo número, o sea que alfa
es igual a beta. Por lo tanto, ya en la segunda ecuación podemos sustituir cualquiera de los dos. Vamos a sustituir, por ejemplo, beta y tenemos que alfa más beta, que en realidad es también alfa, pues esto es igual a cero. Así que tenemos que 2 alfa es igual a cero y esto solo puede pasar si alfa es cero. Así que ya tenemos resuelto el asunto, porque si alfa es cero y alfa es igual a beta, pues entonces no queda otra que alfa igual a beta igual a cero los dos. Así que acabamos de demostrar que un número complejo y su conjugado, aparte de ser sistema generador, son un conjunto linealmente independiente. Por lo tanto, son base del espacio vectorial de los números complejos como R espacio vectorial. ¿Por qué como R? Porque como C espacio vectorial, por el lema de que el cardinal del conjunto base tiene que ser igual a la dimensión del espacio vectorial, como C, cuando el espacio vectorial de los complejos es un C espacio vectorial, tiene dimensión igual a 1. Entonces no necesitamos dos elementos, como aquí un complejo y su conjugado. Eso tiene sentido cuando hablamos de C como un R espacio vectorial, que entonces ya la dimensión de este espacio vectorial es 2. Y os voy a presentar una base muy característica de C como R espacio vectorial, que es muy típica y luego se usa mucho en física, que es que si tomamos alfa igual a beta igual a 1 y luego A lo determinamos como coseno de teta y B como seno de teta, siendo teta un ángulo, el ángulo que forma el número complejo visto como una flechita con el eje de los números reales, pues entonces tenemos lo siguiente. Tenemos un número z que es igual a esta envolvente lineal. Pongo z para no poner x más y por y, o sea, es lo mismo. Entonces aquí, si alfa es 1, a es coseno de teta y b es seno de teta, pues aquí tenemos y seno de teta por un lado, beta es 1, a es coseno de teta y aquí va un menos y seno de teta, pues por la identidad de Euler nosotros sabemos que esto es el primer paréntesis elevado a i teta y este segundo paréntesis pues entonces es e elevado a menos i teta. Entonces, son estos dos, que son números complejos, que se interpretan como vectores base del espacio vectorial de los números complejos como R espacio vectorial. Más que nada porque son unitarios, tienen módulo 1, o sea, yo calculo el módulo de esto, pues es coseno al cuadrado más seno al cuadrado, porque el módulo de un número complejo es la raíz cuadrada del producto escalar de él por su conjugado. Entonces aquí daría coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. Aquí lo mismo, porque este menos al hacer el producto se cancelaría. Por lo tanto, estos dos tienen módulo 1. Y luego aparte es que un complejo y su conjugado son ortogonales, o sea, forman 90 grados entre sí. Entonces, bueno, pues porque aquí he puesto que alfa y beta son 1, pero si los hubiera puesto de otra forma, pues aquí lo que tendría es que yo puedo poner cualquier número complejo como alfa por e elevado a i teta más beta por e elevado a menos i teta. O sea, que otra base de C como R espacio vectorial, aparte de 1 y la unidad imaginaria, como hemos visto en el caso anterior, pues tenemos este caso y luego pues tendríamos el caso de otra base con estos elementos, o sea, con e elevado a
i teta y su conjugado, e elevado a menos i teta. Y bueno, el interés de esta base, pues, más allá de cualquier historia, es que aparte de ser unitarios, estos vectores tienen módulo 1, son ortogonales. Por lo tanto, esto es una base ortonormal. Lo que pasa que ya el calcular el producto escalar de estos dos vectores es otro tema que ya veremos dentro de esta lista de álgebra lineal cuando trate el producto escalar, pero el producto escalar pues se haría multiplicando los dos, o sea, e elevado a i teta por e elevado a menos i teta, la integral por, aquí me he dejado una i, la integral por el diferencial de teta. Entonces, para cubrir todo el espacio, pues tendríamos que ir de 0 a 2pi. Bueno, pues una vez visto estos ejemplos para abrir boca, vamos ya con uno de los que os he dicho antes que va a tener interpretación física y que es muy curioso, aunque va a ser el preámbulo del plato fuerte que va a venir como ejemplo posterior al que vamos a ver ahora mismo. Entonces, este ejercicio va a consistir en demostrar que coseno de t y seno de t, siendo t adimensional, ¿vale? O sea, dentro de que vamos a esto va a tener relación con la física, vamos a hacerlo fácil y ahora en el siguiente ejercicio lo complicamos un poco más, pues que coseno y seno son base del espacio de soluciones de la ecuación diferencial del movimiento armónico. O sea, que la segunda derivada de una función más la función es igual a cero. Entonces, ¿cómo podemos ver esto? Pues nosotros podríamos decir que si van a ser base del espacio de soluciones, cada una de ellas individualmente, pues debería al menos ser solución individual de esta misma ecuación. Así que vamos a proponer unas soluciones que van a ser decir que va a haber una función x1 que dependa de t, obviamente, que sea coseno de t, y va a haber otra función x2 que dependa también de t, que va a ser el seno de t. Entonces, al hacer lo que nos dice aquí, derivar dos veces, sumarle la función, pues tiene que dar 0 si es verdad que van a ser soluciones. Por lo tanto, la primera derivada de x1, ya no pongo lo de que depende del tiempo, ¿vale? Es obvio y así escribo menos, pues es menos el seno de t. Y aquí la primera derivada de x2 pues es coseno de t. Vale, vamos a derivar otra vez para encontrar una de las eh, partes de la ecuación. Entonces, al derivar otra vez seno de t, pues tenemos que la segunda derivada de x será igual a menos coseno de t. Y la segunda derivada de la segunda función, pues esto, si la función es coseno, pues al derivarla tendremos menos el seno de t. Entonces, como coseno de t es x1, pues aquí lo que tenemos es menos x1. Y como seno de t es x2, pues aquí tenemos menos x2. De forma que llevándonos tanto menos x1 como menos x2 al lado izquierdo del igual, pues aquí tenemos en la primera ecuación que la segunda derivada de la función x1 más x1 es igual a 0 y en la segunda ecuación pues que la segunda derivada de la función x2 más x2 es igual a 0. Por lo tanto, teníamos razón al proponer estas soluciones y coseno de t y seno de t son soluciones de esta ecuación. Entonces podríamos montar un conjunto, pues vamos a llamarle el conjunto A, que fuera coseno de t y seno
de t, de forma que la solución general a esta ecuación fuera la envolvente lineal de este conjunto, o sea, la función x de t tiene que ser igual a la envolvente lineal de A, entendiendo x de t como el espacio de las soluciones de esta ecuación diferencial que es la del movimiento armónico. Entonces, esto significa que x de t puede ponerse como un... Bueno, he usado aquí un A para el conjunto. Bueno, es que quiero usar esta letra porque es la típica que se ve, pero esta A no es el conjunto A, ¿vale? Sino esto es un coeficiente. Entonces, A por x1 más b por x2 generarán el espacio de soluciones. Entonces, como x1 es coseno de t y x2 es el seno de t, pues lo que tenemos es que comprobar que esto de aquí cumple la ecuación diferencial y por lo tanto es generadora de las soluciones y que aparte es un conjunto linealmente independiente. Así que esto es tan fácil pues como decir que la primera derivada de esta función pues será menos a por el seno de t más b por el coseno de t, donde hemos derivado pues coseno a menos seno y seno a coseno. Y luego, pues la segunda derivada de esta función pues será menos a coseno de t y la derivada del coseno es menos el seno, por lo tanto menos b seno de t. Entonces, podemos sacar el menos de factor común. Tenemos a coseno de t más b seno de t. Y esto resulta que es x. Por lo tanto, aquí tenemos menos x. Entonces, llevándonos este menos x al otro lado del igual, pues volvemos a recuperar la ecuación diferencial de la que partimos. Pues tenemos que la segunda derivada de x más x es igual a 0. Por lo tanto, coseno de t y seno de t son generadoras del espacio de soluciones de esta ecuación diferencial. Así que ahora, pues nada, para ver que son un conjunto linealmente independiente, pues lo que tenemos es que igualar a 0 la envolvente lineal, o sea, pues coger esto de aquí, lo igualamos a 0, y esto pues se ve muy rápido, porque esta ecuación solo puede ser 0 si tanto A es 0 como si B es 0. O sea, ambas tienen que ser 0, porque si no, es imposible aquí obtener un 0. Por lo tanto, implica que A igual a B igual a 0. Entonces los coeficientes son 0 y eso implica que coseno de t y seno de t son un conjunto linealmente independiente. Como eran también generadoras, estas funciones del espacio de soluciones, pues entonces son también base. Y nada, por si tenéis curiosidad, cuando ponéis esta envolvente lineal, o sea, a coseno de t más b seno de t en una graficadora, pues nos devuelve este dibujo, donde no os penséis que esto es una onda, sino que esto se interpreta, porque además solo depende de t y las ondas dependen también de una variable espacial, donde esto se interpreta como el sube y baja de algún material elástico, pues, por ejemplo un muelle. Lo que pasa es que como este eje es el tiempo, pues es el sube y baja de un muelle a lo largo del tiempo. Bueno, pues vamos a ir ahora con la joya de la corona que os decía, que vamos a ver que con este análisis que hemos hecho, que parece que nos ha dado una solución general para el movimiento armónico, entendiéndose esta solución como combinación lineal de coeficientes reales multiplicando a las funciones coseno y seno, entendiendo estas funciones como vectores, porque el espacio vectorial de las funciones continuas en R y t es una variable real,
pues forma un espacio vectorial. Por lo tanto, coseno de t y seno de t son vectores. Pero ¿y si quisiéramos ir más allá y explorar las soluciones que puede tener esta ecuación diferencial del movimiento armónico dentro de los números complejos? Pues bueno, en el momento en el que A y B los cambiáramos por números complejos, ya no estaríamos dentro del espacio vectorial de las funciones continuas en R, porque si, los escalares que van multiplicando a lo que serían las funciones entendidas como vectores, tienen que ser reales. Pero bueno, vamos a hacer la prueba. Vamos a poner aquí que A es R y que B es R por I. Entonces, repito, esto ya no estaría dentro del espacio vectorial de las funciones continuas en R, ¿vale? Pero bueno, por probar, pues esto querría decir que partiendo esta, de esta envolvente lineal, pues entonces tendríamos R por coseno de t más RI por el seno de t. Que aquí podría sacar factor común a R y tendría coseno de t más I seno de t. Y esto, pues ya hemos visto en uno de los ejemplos anteriores que por la identidad de Euler, pues esto es E elevado a I por t. Así que si esto era una solución general, que se me ha olvidado poner aquí x igual a esto, pues significa que una solución también a la ecuación del movimiento armónico simple, aparte de ser coseno y seno y esta solución general de a por coseno de t más b por seno de t, pues también puede ser un número r real por e elevado a i por la variable. Y veríais, si hacéis la primera derivada de esto y luego la segunda, y repetís el mismo cálculo que he hecho yo, que obtendríamos la misma ecuación diferencial. Por lo tanto, esto es solución. Lo que pasa que esto ya estamos hablando de que es un número complejo. Así que si esta ecuación diferencial tiene como solución un número complejo, nosotros ya hemos visto que los complejos forman un espacio vectorial. Y no solo eso, sino que es que además se pueden interpretar como un R espacio vectorial. Así que podríamos imaginar si estos dos números complejos son base del espacio de soluciones complejas de esta ecuación, que es la ecuación diferencial del movimiento armónico simple, pero le hemos añadido un término extra donde aparece la primera derivada de la función. Y esto en el fondo, pues bueno, es una generalización de la ecuación del movimiento armónico. Lo que pasa que esta describe un movimiento armónico amortiguado. Esto quiere decir que es un caso más realista que el caso que acabamos de ver en el ejemplo anterior, porque cuando nosotros perturbamos un medio que está en un equilibrio estable, la respuesta natural de ese medio es el movimiento armónico simple. Pero claro, una vez nosotros hemos perturbado ese medio, el medio no se tira oscilando hasta la eternidad con la energía inicial que nosotros le hemos dado, sino que por el rozamiento del medio consigo mismo o con otras historias de disipación de energía y tal, pues al final este medio recupera su estado inicial que era un equilibrio estable, o sea, el reposo. Entonces vamos a ver cómo añadiendo este término a la ecuación del movimiento armónico y unas constantes que no son más que como esto es un caso más físico que matemático, el añadir estas constantes es más que nada para garantizar la dimensionalidad de estos términos, porque al final, pues como se están sumando, pues si tienen dimensiones de lo que sea, de longitud, pues todos tienen que tener las dimensiones de longitud. Entonces, como no podemos garantizar que al derivar x aquí y luego dos veces aquí mantenga las mismas dimensiones que la función original, pues tenemos que multiplicar por constantes para contrarrestar
y que estemos sumando una misma magnitud. Y luego lo que tenemos aquí de estas funciones tan extrañas, pues bueno, esto no es más, o sea, son números complejos. Lo que pasa que es un número complejo generalizado, pues de forma que, pues por ejemplo, si e elevado a z por t, si z es un número complejo, pues podemos ponerlo como alfa más beta i y todo esto multiplicado por t. Entonces, aquí separo y lo que tengo es e elevado a alfa por t por e elevado a i beta por t. Entonces, e elevado a i beta por t, pues esto, por la identidad de Euler, podemos ponerlo como coseno, porque además esto sería unitario, como coseno de beta por t, más i seno de beta por t. Entonces, lo que tenemos aquí es un vector, o sea, un número complejo de módulo 1, que puede ser cualquiera, porque en el argumento de coseno y de seno está una variable que es t. Entonces, esto significa que es un vector, o sea, un número complejo entendido como un vector que va rotando en el plano complejo. Y luego e elevado a alfa por t, pues lo que sería es el módulo de este número complejo. Lo que pasa que como depende de t, pues el módulo puede ser cualquiera. Por lo tanto, esta forma de aquí, de poner un número complejo así, que puede resultar un tanto extraño, pues no es más que poner un número complejo generalizado a cualquier módulo y cualquier dirección dentro del plano complejo. Y lo de poner el conjugado aquí, pues no es más que por lo que hemos visto hace un par de ejemplos, que el espacio vectorial de los números complejos como un R espacio vectorial tiene una base que es un número complejo y su conjugado. Entonces, si acabamos de ver que esto de aquí es un número complejo generalizado, pues este es su conjugado generalizado también. Y nosotros ahora nos preguntamos si mediante combinaciones lineales de estos dos números complejos podemos generar cualquier número complejo que sea solución de la ecuación del movimiento armónico, en este caso no simple, sino amortiguado. Voy a ponerlo por aquí para que no se me olvide. Entonces, propondremos una solución, pues que es que, como hemos visto en el caso anterior, cuando manipulábamos esas constantes y nos quedaba la exponencial imaginaria, pues entonces es decir que, como eso era un número complejo, pues ahora vamos a poner como solución general un número complejo puesto de esta forma. De forma general, tanto el módulo como la dirección. Entonces, vamos a partir de la ecuación diferencial y a ver a qué llegamos, porque aquí al final pues tenemos una constante a por la segunda derivada de esta función. Entonces, la segunda derivada de esta función pues es como se deriva, aunque sea esto un número complejo, se deriva normal, porque estamos derivando respecto a t, que además t es una variable real, no es compleja. Entonces, la segunda derivada, pues esto será a por z al cuadrado. Tendremos que bajar dos veces este factor y multiplicando pues la misma función elevado a z por t, donde a ver, esto que no parezca que es un 2, es una z. Luego, más b por la primera derivada, por lo tanto z por la función elevado a z por t, más la última constante, c por la función, por e elevado a z por t. Esto igual a 0. Entonces aquí pues podemos sacar factor común a la función y nos queda esto. Nos queda que a por z al cuadrado más b por z más c, esto multiplicado a e elevado a z por t. Lo que pasa que esto, como es x, pues vamos a ponerlo ya como la función, o sea, todo esto multiplicado a la función es igual a 0. Entonces, como nosotros sabemos que la función, esto no es 0, porque es una función, pues lo que tiene que ser 0 es esto de aquí. Entonces, en el siguiente paso,
vamos a coger este paréntesis y lo vamos a igualar a 0. Entonces, esto no es más que una ecuación de segundo grado de toda la vida, donde la solución es z, que es un número complejo. Entonces, z será pues la archiconocida ecuación menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c dividido entre 2a. Entonces aquí, por este signo más menos, nos va a dar dos soluciones donde, pues como tiene que dar un número complejo, pues esto será z es igual a alfa más menos beta por i, donde aquí pues sacamos dos soluciones. Una es z1 igual a, voy a borrar esto de aquí que me está molestando, z1 es igual a alfa más beta por i, y luego z2, que es alfa menos beta por i, o sea, el conjugado de z1. Así que ahora vamos a proponer una solución general donde todo el espacio de soluciones de esta ecuación diferencial del movimiento armónico amortiguado, pues serán un coeficiente, una constante real por e elevado a z por t, más otro coeficiente, que es una constante real, por e elevado a z conjugado por t. Entonces, ¿qué hemos hecho con todo esto? Bueno, pues hemos burlado el que el espacio de soluciones a la ecuación del movimiento armónico sean elementos del espacio vectorial de las funciones continuas de variable real, como eran el seno y el coseno, a que el espacio de soluciones sea un número complejo. Lo que pasa que un número complejo generalizado que depende pues, de un parámetro que aquí le hemos llamado t. Entonces, si nosotros interpretamos que este número complejo es un vector del espacio vectorial de los números complejos interpretado como un R espacio vectorial, pues entonces podemos montar una solución general que sean escalares reales multiplicando a vectores complejos. Y aquí veis, por lo que os he dicho hace un momento en uno de los ejemplos, que se puede interpretar un número complejo y su conjugado como base de C como entendido como R espacio vectorial. Pero ya no solo esto, sino que vamos a tirar un poco del hilo de esta ecuación y ya os digo yo que vais a quedar alucinados con lo que va a pasar. Porque aquí, si sustituimos z por lo que es, por alfa más beta por i por t, aquí tenemos c2 y es ahora el conjugado de z, o sea, alfa menos beta por i por t, pues vamos a ir separando cosas. Vamos a tener c1 por e elevado a alfa t por e elevado a i beta por t más c2 por e elevado a alfa t por e elevado a menos i beta t. Entonces aquí podemos sacar factor común a e elevado a alfa t, que aparece a ambos lados de la igualdad, y vamos a sustituir las exponenciales complejas por coseno de tal más i seno de tal. Entonces, tenemos e elevado a, perdón, a alfa por t y abro un corchete, aquí tendremos c1 multiplicando a coseno de beta por t más i seno de beta por t, cierro este paréntesis, que es el que va cerrado con la constante C1, y aquí pues le sumo la constante C2, que va multiplicando a esto, que es coseno de beta por t menos i seno de beta
por t. Vale, y ya cierro paréntesis, cierro corchete. Bueno, entonces, ahora lo que se hace es, como aparece coseno de beta por t con dos constantes y también seno de beta por t con otras con las mismas dos constantes, pues se organizan las constantes multiplicando a la misma función. De forma que aquí vamos a tener e elevado a alfa por t, abro un corchete, pues aquí tenemos c1 por coseno más c2 por coseno, o sea, c1 más c2 por coseno de beta por t, y ahora más c1 por i seno de tal, más c2 por menos seno de tal, o sea, c1 menos c2. c1 menos c2 por i seno de beta por t. Y ya cierro el corchete. Entonces, ya en el siguiente paso, pues lo que se hace es renombrar a esta suma de constantes como d y renombrar a esta suma de constantes con la unidad imaginaria como e. De forma que nos queda e elevado a alfa por t por d coseno de beta por t más perdón, seno de beta por t. Y fijaos que vuelve a aparecer, lo que pasa que haciendo truquitos y en este caso con los números complejos, vuelve a aparecer el caso que hemos visto con el seno y el coseno como base del espacio de soluciones de la ecuación diferencial del movimiento armónico. Lo que pasa que aquí, pues claro, pues E es una constante que es un número complejo porque lleva incorporada hasta ahí. Y luego pues aparece este término que se interpreta como pues, multiplicando a D y luego multiplicando a D con seno y con el coseno y con el seno cada una, pues como que incrementaría o disminuiría el módulo que ya viene marcado por estas constantes. El módulo, digo, de coseno y de seno entendido como vectores, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, voy a borrar todos estos cálculos intermedios a partir de aquí porque aquí lo que ha ocurrido es, por lo que os he comentado antes, al reinterpretar toda esta ecuación de una forma más general e irnos al espacio vectorial de los complejos en vez de al de las funciones de variable continua en R y tal, pues hemos obtenido una solución mucho más general que la que habíamos obtenido al principio. Entonces, vamos a ver si esto, que en el fondo pues, es una ecuación, qué situaciones grafica cuando lo introducimos en un software. De hecho, voy a poner por aquí las tres situaciones que se pueden dar, que es la solución general, que es esta de allá arriba, ¿vale? Esto es exactamente lo mismo de arriba. Una solución particular, que es cuando alfa es cero, que veis que coincide con el resultado que nos había dado el ejercicio anterior, o sea, una combinación lineal de coseno y de seno. Lo que pasa que aquí, bueno, en realidad este E es imaginario, entonces, bueno, a la hora de graficarlo, pues esto se obviaría y se tomaría solo esta parte, pero daría exactamente la misma gráfica. Y luego otra solución particular en la que beta es cero, porque, a ver, al final alfa y beta pues son los parámetros de los que depende esta ecuación, ¿de acuerdo? Esta solución general. Y el caso en el que beta es cero, pues lo que tenemos es una función exponencial. Lo que pasa que aquí mucho ojo, porque eh, alfa, el parámetro alfa, en las soluciones físicas de la ecuación del movimiento armónico amortiguado, es un número negativo. Entonces, en realidad, esto es una función exponencial, pero no que crece, sino que decrece. Entonces, al graficarlo, pues obtendríamos esto de aquí, donde, repito, esto no es una onda, sino esto es el vaivén de un objeto elástico, o sea, una oscilación. Pero claro, ahora como esta parte de aquí, que era el resultado que habíamos obtenido antes, que era un patrón seno-coseno, lo estamos multiplicando por una exponencial que como alfa es negativo, pues va a ser decreciente, que depende de t, pues el resultado es este de aquí. Tenemos como una especie de asíntota
que es la función roja, que es esta exponencial decreciente, y luego tenemos la oscilación, pues que cada vez tiene menos amplitud según va pasando el tiempo. Y esto se interpreta, pues lo que os estaba contando, como una situación realista en la que cuando nosotros perturbamos un medio, pues al final le damos una energía que poco a poco se va disipando. Por lo tanto, al inicio se producen unas oscilaciones que van perdiendo energía hasta que el medio vuelve al reposo, al estado, al equilibrio estable, ¿de acuerdo? Luego, este es el segundo caso en el que alfa es cero, entonces e elevado a alfa por t pues da 1 y nos queda lo que habíamos, el caso que hemos visto en el ejercicio anterior, una oscilación que se perpetúa en el tiempo. O sea, esto es un caso idílico, ideal. La única diferencia con el caso del ejercicio anterior es que ahora a t le va multiplicando pues un factor beta que, pues bueno, lo único que hace este beta es garantizar, tener en cuenta que tanto alfa como beta son funciones de estas constantes que teníamos aquí, ¿vale? Y que, bueno, lo único que hacen es, como t es el tiempo, garantizar que el argumento de las funciones coseno y seno pues no tiene dimensiones, ¿vale? Es un número adimensional. Como en el ejercicio anterior, pues habíamos dicho que t era adimensional porque estábamos simplificando mucho, pues no pasaba nada, pero ahora ya, pues siendo estrictamente correctos, tiene que ser así. Y luego el último caso, en el que beta es cero, que es este de aquí, y esto, como lo que se interpreta es, como os he contado antes, que alfa es negativo y de hecho alfa, ahora mismo no lo recuerdo bien, pero creo que alfa es B aquí en esta ecuación. No lo recuerdo bien, lo mismo es una combinación de A, B y C, pero yo juraría que era B. Pues es la rigidez del medio donde se propaga esa perturbación, o sea, esa oscilación. Entonces aquí estaríamos hablando de un medio tan sumamente rígido que aunque nosotros lo hemos perturbado, ni siquiera hemos llegado a hacer una oscilación. Entonces, el equivalente a que no hay ninguna oscilación, pues es la exponencial decreciente que baja automáticamente y muy rápido. O sea, aquí, pues imaginaos que esto, que el 1 está aquí. O sea, que esto ha bajado sumamente rápido. Entonces, nada, pues esta era la sorpresa que quería que vierais, el cómo todo el tema de los conjuntos, los sistemas generadores y luego las bases, pues no son los típicos objetos matemáticos del álgebra lineal de coordenadas por vectores base para describir flechitas y todo eso, sino que estos conceptos pues tienen, aplican en un ámbito mucho más abstracto del que a lo mejor en un inicio pues nos pudiéramos imaginar. Y claro, o sea, todo esto de el movimiento armónico o el oscilador armónico, pues también llamado, esto es el pan nuestro de cada día en la física. Entonces, nada, ya con este último ejercicio acabo el capítulo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.